Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un invitado especial, una persona que aprecio mucho, que ya tengo mucho tiempo de conocerlo y que nos va a traer un tema bien interesante para el día de hoy. Jaime, ¿cómo estás, Jaime Gómez? Bien, Héctor, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un gusto saludarte. Platicábamos por aquí el otro día, ya los años que tenemos de conocernos y bueno, las canas no nos dejarán mentir, pero bueno, aquí yo sí te las debo. Gustoso de, bueno, pero entre color y escasez ahí nos dividimos nos dividimos la queja, ¿no? Pero sí, un gusto, Héctor, un gusto estar aquí. Yo he seguido por ahí la huella de lo que has estado haciendo. Te felicito, por cierto, y obviamente a todos los colaboradores que has tenido por aquí en el podcast. Y pues la verdad es que es una fascinación en esta época de la tecnología y la innovación estar con la facilidad de poder tener información de primera mano a ese nivel de accesibilidad. Entonces, felicidades por el programa. Muchas gracias. Pues sí, ya tenemos un ratito haciendo este podcast y la intención es, como platicábamos, compartir nuestras experiencias. La verdad que los temas se pueden volver tan técnicos o tan sencillos como nosotros queramos. A mí me gusta volverlos sencillos y ya la parte técnica dejarla cuando estás pues ya en el campo haciendo un trabajo específico con una empresa, un cliente en particular. Porque aquí de lo que se trata es que todos aprendamos a entender un poquito más el tema práctico de los temas que traemos. Hace como 3-4 semanas, un poquito más quizás, empecé a hablar de temas de gobierno corporativo y hemos abordado desde diferentes ángulos, y un ángulo bien interesante que nos falta atacar y que lo vamos a ver el día de hoy es precisamente el de la línea ética. Esto es algo que se vuelve relevante porque forma parte integral de un sistema de gestión de riesgos y nos ayuda mucho en el tema de la prevención, de la trazabilidad y de la investigación de esos temas que son relevantes y que si no fuera por estas herramientas no los tendríamos, pues control interno, riesgos, auditoría, el que sea, no tendríamos esa información. Y pues vamos a hablar de este tema desde el punto de vista de tu experiencia en la parte de gestión administrativa y demás, y luego cómo tienes también pues, por ahí una herramienta que puede ayudar bastante bien a que esto se vuelva todavía mucho más sencillo para poderlo atender. Así que sí, lo que me gustaría en principio platicar contigo, Jaime, es ¿por qué o qué es un canal ético de denuncias? ¿Para qué sirve? Un poquito de contexto para que nos ayudes a ir aterrizando un poco en el tema. Perfecto, sí, muchas gracias, Héctor. Pues mira, bien decías tú que las organizaciones regularmente hacen sus procesos de análisis de riesgos, hacen sus matrices, tienen sus procesos, identifican cuáles pudieran ser algunas vulnerabilidades de negocio o algunas áreas débiles, y pues a través de las diferentes áreas, las líneas de defensa, buscan tener los suficientes controles o acciones que permitan mitigar esos riesgos o minimizar la posibilidad de que ocurran. Y bueno, esto se vuelve parte de un proceso constante, ¿no? Con los ciclos de mejora o las áreas de reglamentación, lo que sea. La organización procura detectar eso a tiempo y tener los caminos identificados de cuando ocurra algo, qué es lo que tendría que hacerse para compensar, ¿no? Y eso, bueno, pues sería, digamos, en el día a día, ¿no? Sin embargo, pues toda organización es perfectible. Sabemos que por más procesos que pongamos, hay un elemento siempre que es una variable, digamos, yo diría la más difícil de controlar, que es el elemento humano, ¿sí? Porque el elemento humano le dictas que se haga alguna cosa o que no se haga alguna cosa, y siempre existirá pues, la susceptibilidad de que eso se acate como tal. Situaciones como personal nuevo, la propia rotación de personal y demás, hace que de repente esos procesos que se tienen establecidos pues no se sigan al 100%, ¿no? Y no digamos riesgos emergentes que puedan surgir por entrar a un mercado nuevo, desarrollar un producto nuevo, hacer una alianza con un asociado nuevo, cualquier situación que cambie un poquito
que pudiera dar pie a alguna desviación. Entonces, la línea ética o el canal de denuncias o el mecanismo de transparencia, cada quien lo llama un poquito diferente, surge como este conducto, digamos, o este mecanismo a través del cual alguien puede, independientemente de todo aquello que ya está anticipado, que pudiera o no debiera ocurrir, ese mecanismo a través del cual alguien pudiera levantar la mano, hacer valer su voz y ayudar a la organización a que esto se detecte antes de que sea demasiado tarde o antes de que el periodo de una auditoría o de algún proceso de control llegara a detectarlo. A través de esos mecanismos que alguien pudiera levantar la voz y decir, oye, esto está ocurriendo aquí, esto no debiera estar ocurriendo acá, independientemente del matiz de la situación, y que eso permita a la organización tomar esa información y proceder, ¿verdad? En atenderla, en investigarla, en indagarla, lo que fuera, pero se vuelve este elemento complementario de todo aquello que ya hemos dicho, que mencionaste tú al principio y lo que acabo de decir yo, y que facilita que la organización tenga esta información adicional de esta fuente, que pretende darle total transparencia a los procesos y decir, ok, si lo estás detectando tú, lo estás reportando, sigamos un proceso, un protocolo para atenderlo, y de nuevo que esto permita que la organización siga aprendiendo estas situaciones que no tenía anticipada, estas cuestiones que falta de entrenar o lo que fuere, y que a través de ello pues se vuelva un mecanismo adicional para la detección, como dices tú, y bueno, en el ongoing esto pretende ser algo también que disuada a que ocurran algunas cosas, dado que existe la posibilidad de esa transparencia, ¿no? Correcto. Sí, coincido en que es un elemento clave el tener un canal ético de denuncias, de comunicación, donde nos ayude precisamente con esa identificación de que la cultura organizacional está en el mismo canal de lo que buscamos como empresa. Como bien dices, el tema humano es donde normalmente puede ser un éxito o estar el eslabón perdido que se rompe de todo nuestro sistema de gestión de riesgos y de control. Entonces, contar con este mecanismo para que levanten la mano y digan, oye, si nos dices que tenemos que hacer las cosas de una manera, nos demuestras con tus acciones, tú líder, gerente, jefe, director, que así es, pues, ¿qué crees? Que por acá encontré algo que pudiera estar desalineado de esto que tanto estamos buscando. Entonces, es una forma muy directa de identificar cuando empiezan esas desviaciones de lo que es la cultura que queremos implementar. Y eso también nos ayuda a que no lo encontremos ya post-mortem, sino que alguien que sí le permeó la cultura, que sí está identificado, trae la camiseta, dice, oye, esto no está bien y me dijeron que lo podía comunicar a través de este mecanismo. Entonces se vuelve, además de complementario, súper principal canal de comunicación para poder detectar tempranamente esto y también para que con esa información podamos hacer un proceso, un protocolo, como dices, de investigación e irnos siguiendo el camino de por dónde está viniendo esa desviación que se detectó por uno de nuestros colaboradores y que está incumpliendo alguno de los lineamientos de nuestro código de ética o de la forma en que nosotros queramos mencionarlo. Y nos ayuda también a poder identificar en dónde tenemos que poner más recursos porque ya hay algo que es tangible al momento de hacer nuestras investigaciones, nuestra asignación de equipos de auditoría, de revisores, etcétera, de todo lo que tenemos en el plan que ya está trazado, ¿no? Estos, pues, por supuesto, llevarían mano para poder asegurarnos de que es algo que sí está sucediendo o simplemente descartar y no es algo que a lo mejor fue una mala percepción del colaborador, no es que quiera engañarnos, sino simplemente la forma en que lo vio, le faltaba información, le faltaban datos, etcétera, pero por lo menos se abre esa puerta, se abre esa confianza y tiene mucho que ver el que podamos nosotros estos temas poderlos alinear con nuestro mapa de riesgos. Si es una denuncia de algo que está tal cual vinculado con uno de nuestros riesgos
clave que sí pudieran afectar gravemente el logro de nuestros objetivos, por supuesto que le vamos a dar una prioridad muy alta. Hay otros que digamos que son estándar y se van atendiendo, pero conforme la organización tiene un buen nivel de costo-beneficio para irlo haciendo, y otros que pues, se van a descartar porque es simplemente una falta de comunicación o de información. Ahora, esto se puede hacer tan complejo y tan simple como nosotros queramos. ¿Qué nos puedes platicar de el cómo podemos abordar la atención de este tema del canal de denuncias o de comunicación como organización, pequeña, mediana, grande? Pues obviamente van a ser diferentes recursos, cantidad de gente, etcétera, pero digamos que la esencia de cómo podemos atenderlo mejor. Mira, hay muchos elementos importantes en las mejores prácticas y en los lineamientos que dictan inclusive normas como la ISO 37002 y demás. Pero yo partiría de un elemento crítico que mencionaste, que es la cultura ética o la cultura corporativa. Cada empresa o cada organización tendrá el parámetro preciso de lo que el entrecomillado de estas palabras significa, ¿va? En algunas organizaciones todo estará basado en temas de derechos humanos, por decir una cosa, y en algunas otras organizaciones, además de eso, se incrementarán algunos puntos de las situaciones que están o no permitidas, ¿no? Entonces, partiríamos de esa base, ¿no? Esa cultura corporativa que lo que pretende la organización cuando las establece es determinar las reglas de juego. Aquí se permite esto, aquí no se permite esto, y que todo fluya en ese sentido, ¿no? Y bueno, esto, como bien dices, puede ser tan simple o tan complejo como lo determines o como el horizonte proyecte la organización. Muchas organizaciones empiezan por decir, vamos a asignar una extensión interna y una cuenta correo interna, y cualquier situación irregular, anormal, antiética, llámale como quieras, que se detecte a alguien, repórtenlas ahí. A veces inclusive se sigue recurriendo hoy día al buzón físico, ¿verdad? Una cajita donde hay ahí un papelito para que puedas tú escribir, compartir, reportar, informar, llámeselo como sea, alguna situación en ese sentido. Entonces, puede ser tan sencillo como es tener físicamente un buzoncito, extensión telefónica, un correo, y ya te puedes ir a ir aprovechando elementos de tecnología y de innovación que hoy hay disponibles, pues que permiten una serie de elementos adicionales como el anonimato, evidentemente el tema confidencial, la facilidad de reporteo en diferentes canales. Entonces hay todo este abanico, como bien mencionas, de variantes, pero todo debe estar cimentado, fundamentado encima de estos cimientos que, como bien dices, es la cultura ética, los principios y valores que la empresa vive. Y mencionaste algo súper crítico, este tema de vivir esos valores. O sea, si la organización establece que la corrupción no está permitida y todo el mundo sabe que los dueños o directivos de la organización se corrompen para hacer tal o cual cosa o lograr tal o cual negocio, eso es inclusive algo que juega en contra. Porque si tú me están diciendo tal cosa y yo veo y sé que hacen tal otra cosa, entonces quiere decir que aquello es nomás la fotografía de portada, pero podemos hacer tal y cual cosa. Y ese ejemplo, para bien o para mal, va creando esta capa de la cultura corporativa encima de la que puedas haber definido, y eso pues complica peor las cosas, ¿no? Sí, tiene que haber congruencia en lo que se establece como lineamientos y lo que hacemos como líderes de las empresas. Tenemos que ser los primeros en identificar cuando hay un conflicto de interés, cuando hay una situación que está desalineada de lo que es nuestro código de ética, y nosotros como líderes apegarnos a eso que nosotros mismos escribimos y firmamos como aprobado, y va a ser la manera en que queremos hacer las cosas. Y si lo hacemos, la gente normalmente sigue esa misma tendencia. Si, como bien dices, decimos y firmamos una cosa y hacemos otra,
todo normalmente y pensando bien es con el fin de tener un mejor resultado para la empresa, porque es un buen negocio, porque es un proveedor que nos está ofreciendo algo que nadie más nos había ofrecido, aunque traiga sus cositas, por lo que se te ocurra. Hay una justificación detrás, vamos a llamarle de negocio, pero que debemos ir caminando hacia un nivel de madurez donde no nada más sea el tema económico lo que lidere la toma de decisiones, sino que también se considere fuertemente y en primer lugar el tema de qué dijimos que íbamos a hacer, cuál es nuestro apetito de riesgo, cuál es nuestra cultura y los lineamientos y los valores que estamos queriendo implementar en la organización para hacer con eso nuestros negocios. Y por eso es que las grandes empresas e incluso algunas que son medianas, pero que tienen muy fuerte esta necesidad de dejar huella en su gente y en su industria, en su mercado, no nada más lo adoptan ellos y lo implementan ellos adentro, sino que además en su cadena de valor también ya están solicitando que el cliente, el proveedor y los de logística y no sé qué, todo mundo empiece a vivir de la misma forma la manera de hacer negocios. Y como bien dices, pues si logramos llevar esto a un ámbito tecnológico donde todo mundo tenga acceso a decir lo que está viendo, a denunciar lo que está pasando, pues es mucho más sencillo que las puras cajitas con el papelito. A lo mejor en algunas empresas donde todavía están en pleno etapa de crecimiento, para la gente operativa puede ser algo útil, pero van a tener que ir evolucionando para que todo el mundo ya tiene un teléfono en la mano, entonces que puedan desde el teléfono, a lo mejor no marcarte porque les da pena, pero sí mandarte un mensajito, un texto o mandarte un correo electrónico, que sea de súper fácil acceso para todos y que de esa manera te llegue la información. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, si ya empezamos a hablar un poco de herramientas, ¿cuáles son los requisitos funcionales que sí o sí deben tener estas herramientas para poder hacer una adecuada gestión de nuestro canal de denuncias? Mira, mencionas varias palabras bien importantes sobre las que valdría la pena hacer doble clic, ¿no? Hablaste de la palabra congruencia. Y bueno, esto, como dices, ¿no? Se establecen los valores, misión, valores de la organización. Se establece una cultura corporativa, se establece el código de ética. Esos son elementos importantes que deben establecerse, deben estar de base por ahí, como el órgano rector. O sea, inicialmente, así es como se deben hacer las cosas aquí. Así es lo que se permite. Eso es lo que estamos, ese es nuestro horizonte, nuestra brújula de vista. Y encima de eso, bueno, hay situaciones adicionales, ¿no? El código de ética se vuelve esta segunda capa donde ya hablas particularmente de estos temas éticos. Ya no nomás cómo nos gustaría hacer las cosas, sino a qué nos comprometemos a hacer, ¿no? Afortunadamente en las organizaciones seguimos siendo más los buenos que los malos. Entonces, el comunicar, bueno, un requisito importante es contar con todas estas bases de fundamento que mencionamos. Sí o sí tiene que haber un código de ética, pero en muchas ocasiones esos elementos están por ahí, pero no hay la adecuada difusión o posicionamiento de esa información. Y si tú de repente haces un levantamiento en las organizaciones y preguntas cuántas personas conocen el código de ética, ya no digamos cuántas las viven, ¿no? ¿Cuánto lo conocen? Los números te impresionarían saber que ahí está establecido, pero no está difundido. Entonces, hay que hacer un programa importante de difusión, posicionamiento de esa información, de manera que eso se vuelva una capa más. Ok, no está nada más ahí, sino ya se conoce. Y obviamente hay que vivirlo en todo momento, ¿no? Y bueno, una capa adicional tendría que ser este mecanismo o estos mecanismos que permitan que la organización, a eso que se difundió y que se dio a conocer, cuál es el camino a seguir en dado caso que alguien atestigue o por alguna razón vivencie algo que está ocurriendo de manera regular. Entonces, ese sería otro siguiente requisito, ¿no? Que existan estos mecanismos, independientemente lo simple o lo complejo que lo quieras
mencionar, o como lo quieras implementar, que existe eso. Hay otros elementos importantes. Muchas organizaciones que ya cuentan con estos mecanismos, con estos canales, llamémoslo como quieras, estas líneas, las operan, obtienen información o captan la información, resuelven o atienden, llámalo como quieras, y por ahí queda el tema. Otro elemento muy importante debe ser difundir la información de lo que se está logrando resolver, porque eso se vuelve un disuasivo, ¿sí? Si yo llego a una organización y yo estaba acostumbrado que por allá podíamos hacer alguna fechoría ahí, alguna manejo de lana o de trámites o lo que quieras, que se permitían aquí otra organización, y yo llego a querer hacerlo aquí, y mal me entero o bien me entero del código y los valores y todo ese tema, pero no me entero con cierta periodicidad que la organización recibió tanto número de denuncias, tantas resolvieron, se tomaron tales represalias, de manera que eso, insisto, se vuelve un disuasivo. Caray, pues esto lo hacíamos allá como business as usual. Aquí ya vi que no se permite porque ya vi que lo están corrigiendo. Entonces me controlo y me alineo a saber que no sé. O de repente, pues mi decisión será, yo me voy a otro lado porque yo sí quiero seguir haciendo las cosas así, ¿no? Entonces, otra capa es este tema de, todo lo que se procese debe encontrarse la manera de difundirlo al resto de la organización, ¿no? Y de la mano, pues obviamente debe haber no nada más el código de ética, debiera haber las suficientes políticas, la política o las políticas de sanciones, ¿no? A ver, si aquí pasa tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Si aquí pasa tal cosa, vamos a actuar de tal manera. Entonces creo que eso ayuda mucho a cerrar el ciclo en ese elemento de mejora continua, donde buscas tú que el canal o la línea ética facilite esa información, pero debe haber, pues obviamente, los conductos para esa información utilizarla por el bien de la organización, y pues que eso retroalimente hacia mejor. Sí. Ya ahorita hay un montón de herramientas que te ayudan a automatizar o semiautomatizar el tema de la administración de todos estos comentarios, denuncias que te dan la gente de tu empresa. Y uno de los temas relevantes, además de todo lo que nos comentas, es el que la gente debe cuidarse. Debes tener un componente que blinde a quien está teniendo la confianza de decirte la información, y tiene que haber un anonimato total de quien así desee que sea su denuncia. Entonces las herramientas te dan ahorita esa oportunidad de ponerle, quiero que sea con mi nombre, le doy clic, quiero que sea anónimo, le doy clic. Y esto te permite que la gente se explaye y pueda, sin temor a alguna represalia, compartirte toda esa información. Y eso es un elemento clave que debe tener el sistema que implementes, sea manual o automático, con temas de Google o de Microsoft, o con una herramienta tecnológica especializada. Tienes que asegurarte que hay esa discreción total de cómo llega y de quién llega la información, para que esto siga funcionando. Porque si de repente alguien le dijo a su compadre, oye, voy a denunciar esto, y el compadre sabe, hace la denuncia, y a las 3 semanas ya no está el que denunció, el compadre va a decir, no, hombre, de menso voy y digo algo, cabrón. Y al que le diga otra vez, oye, quiero denunciar, no, porque a mi compadre lo corrieron por eso, no, así déjalo. Entonces se rompe esa comunicación, se rompe esa confianza. Ese es un elemento fundamental que necesitamos incorporar en nuestro sistema de gestión del canal de denuncias. Y otro tema también, pues al igual que en el resto de nuestra compañía y de todos la parte tecnológica que utilizamos, es el tema de ciberseguridad. Ese es otro elemento también muy importante que debe estar bien cuidado, para que esa información es sensible. Si está llegando por ese canal, definitivamente es sensible para mi cultura organizacional. Debo cuidarlo de forma muy importante, para que no haya ese filtro y que incluso por ahí pudiera también entrar algo que nos afecte en la operación
de la empresa. De estos dos temas, ¿qué me puedes comentar? Mira, si me das hora y media, nos acabamos la hora y media únicamente en esos dos temas, pero bueno, déjame tratar de ser suficientemente preciso en el tema. Mencionaste dos cosas súper críticas, anonimato y todo el tema de ciberseguridad. Respecto al anonimato, y lo mencionaste, reitero nomás, en los estudios que hemos hecho nosotros como proveedores de estos servicios, pero terceros independientes especializados, analistas de mercado que se dedican a eso, han reiterado ese tema, ¿no? Organizaciones como la ACFE, por ejemplo, institutos de auditores y demás, todos los organismos que estudian un tanto esto coinciden con ese tema. La razón número uno por la cual alguien dentro de la organización o fuera de la organización, por tu línea de ética, puede tener un alcance más allá de tu propia organización. La razón número uno porque la gente no denuncia es el temor a represalias. La número dos, el temor a represalias. Y de ahí te puedes ir, o sea, vaya, la uno comparada con la 2, 3, 4, el gap del porcentaje de gente que no denuncia por temor a represalias contra otros factores es gigantesco. Entonces, sabiendo eso, tu estructura de la línea ética, y me refiero a estructura porque estos son varias capas, ¿verdad? Una es la tecnología, otra cosa dijimos el código ética, los protocolos de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y el actuar se vuelve una capa más. Entonces, respecto al anonimato, sabiendo que la persona que denuncia pasa por un proceso de estrés gigantesco, el pensar en automático y por default del denunciante es que todo va a ocurrir mal. Se van a enterar, van a regresar conmigo, voy a ser yo el soplón, el sapo, el chismoso, la chismosa, llámale como quieras, y van a venir a represalias. Por esa razón, muchas ocasiones no fluye una denuncia. Entonces, sabiendo que eso existe, hay dos trabajos muy importantes. Uno es establecer los mecanismos que permitan el anonimato. Y dos, asegurarte que mantienes el anonimato. Porque una cosa es decir, no, aquí no pasa nada y aquí yo cuido tu información. Y otra cosa es asegurarte que la puedes cuidar. Entonces, y ahí va de la mano el tema de cyber, ¿no? Pero quiero seguir haciendo hincapié en el tema del anonimato. Insisto, la gente no denuncia por temor a represalias. Entonces, tienes que tener los recursos y aquí podemos hablar de recursos tecnológicos y de recursos humanos para decir, ok, cuando llegue una denuncia, un reporte, un informe, este es el tratamiento que le vamos a dar. Lo vamos a asignar con tal persona y este es el protocolo que tiene que seguir esta persona para atenderlo y darle consecuencia, ¿no? Entonces, hay del lado del tema del anonimato, inclusive hay un error de definición. Hablaste de discreción, hay que hablar de secrecía, hay que hablar de confidencialidad y luego hablar de anonimato. Las cuatro cosas pudieran así como que caben en el mismo bucket. De ninguna manera. No es lo mismo ser discreto que tener algún elemento de información anónima. La discreción es un tema que en toda información crítica dentro de una organización debe estar vigente. La confidencialidad es una capa más allá. La confidencialidad implica solo tales personas van a tratar el dato y te mueres con el dato. Y el anonimato, y también aquí hay otra cosa, muchas organizaciones con las que nosotros tratamos nos dicen, necesito saber quién colocó esta denuncia. Y en muchas ocasiones las organizaciones se centran más en el quién denunció que en el qué se está denunciando. Eso es parte de también protocolos, la política de no represalias, todo aquello que debe ser parte debe estar especificado. Tú debes saber de decirle a la organización si la información se va a mantener únicamente confidencial. No le exageres a mencionar que va a ser absolutamente anónima. Tengo el caso por ahí de un prospecto con el que estuvimos trabajando algunos ejemplos que nos decía, aquí las denuncias se colocan de manera anónima y tú ves el formulario y son campos obligatorios que tiene que entregar el denunciante: nombre, teléfono, extensión, de dónde colocó la denuncia, bla, 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 bla. Eso no es anónimo. Puedes mantener esa información confidencial y sería aplaudible que la organización tuviera el valor de mantenerlo confidencial
mi reconocimiento a quien logra hacerlo en ese sentido. Pero no confundamos confidencial con anónimo. Anónimo es, no te enteras, no nada más quién la denunció, sino de dónde. O sea, todos los que seguramente toda tu audiencia sabrá lo que una investigación forénsica puede hacer, ¿no? Darle un seguimiento a los metadatos y poder llegar a identificar de qué dirección IP, qué ruteadores brincó y de qué computadora o teléfono salió. Cierto grado de anonimato, digamos, llevado a un nivel mayor es, olvídate de los metadatos, eliminamos los metadatos para que el denunciante tenga la absoluta y total certeza de que aunque se le quisiera dar análisis cibernético a eso, no se puede hacer. Entonces ya le estás diciendo a la organización, no me interesa quién lo reporta, lo que me interesa es qué reporta. Entonces, bueno, insisto, de anonimato me puedo seguir hablando mucho tiempo, pero el elemento importante es reconocer que la gente no denuncia por aquello y no confundir las palabras discreción, confidencialidad y anonimato. Evidentemente, mientras más te vayas al elemento de anonimato y te asegures que eso se cumple, permitirás que la gente diga, yo no tengo ningún hincapié en levantar la mano y decir, mi jefe me está extorsionando por tal o cual cosa, o me está acosando por tal o cual cosa, o yo supe que el proveedor tal, que es primo del dueño, lo que fuere, ¿no? Aquí podemos hablar de 1000 ejemplos, pero no confundir esos tres temas. Ahí dejaría yo el tema de anonimato a reserva de que requieras algún comentario más de presión. Ahora adelante. Sí, el tema de la seguridad de la información, ¿no? Que este es un universo gigantesco y yo de principio reconozco mis limitaciones. No es mi área de especialidad, pero yo te diré varias cosas. Hablando de mejores prácticas también, sabemos que dentro de la organización alguien debe tener todos los elementos coordinados en temas de la seguridad de la información, ¿no? Controles de passwords, que si single sign-on y que si la encripción, que evidentemente respaldos, todo ese tipo de cosas de ese mundo, de quien sea especialista por allá, tiene que estar presente. Sin embargo, también hay que reconocer, ¿no? Cualquiera de las personas dentro del área TI, con todo respeto a mis colegas, yo estudié sistemas computacionales de carrera, pero me fui a otro mundo diferente, entonces entiendo mucho lo que hay por allá, pero mis colegas que siguen siendo hiperespecialistas en esos temas sabrán pues que las cabezas de esas áreas pues tienen naturalmente por su trabajo acceso a algunos elementos de información por ahí, más allá de su propio correo, ¿no? Pues porque controlan y vigilan y se aseguran de 1000 cosas por ahí. Entonces, uno de los elementos importantes a considerar en este mundo es terceriza el servicio. En lugar de tenerlo en los servidores internos, donde quizá por alguna razón y dependiendo de la organización esto será más proclive a ocurrir que no, pues alguien tendrá acceso a toda la información de todos los servidores de todo el contenido. Y a lo mejor en organizaciones mucho más sofisticadas, pues sí habrá esas segregaciones de funciones y demás y demás. Pero bueno, una de las mejores prácticas te dice terceriza el servicio para que donde esté alojada la información de las denuncias no haya acceso local de nadie. ¿Sí? El mejor ejemplo de todo esto pues, es los sistemas bancarios. Hace mucho tiempo los sistemas bancarios se implementaban localmente y tenían accesos y cosas ahí localmente. Hoy en día tú te conectas a los servidores y a los servicios financieros que dan los proveedores. Entonces no hay nada local precisamente para evitar que ocurra aquello, ¿no? Y bueno, en el inter de esas comunicaciones pues también hay muchos riesgos que estos especialistas en cyber tendrán perfectamente controlado. Pero la ventaja de tenerlo tercerizado es que podrás controlar los accesos pues con algunas capas adicionales. Y esa sería una de las mejores prácticas también, ¿no? Y bueno, ahí ya no me meto tanto porque, insisto, no es mi área de especialidad, nomás considerar todas aquellas cuestiones. Claro. Oye, y si consideramos que ya hicimos una buena labor de identificar la herramienta que mejor nos hace sentido para la compañía
y que ya tenemos pues más o menos los procesos adecuadamente diseñados, implementados de protocolos de atención de cada una de las etapas que conllevan el tema de la denuncia. ¿De qué forma sería como que la más sencilla para ir implementando todo esto ya en una plataforma tecnológica? ¿Cómo puedo migrar de algo que ya tengo local, a lo mejor medio manual, con el telefonito y el correo que dices interno, etcétera, a llevármelo ya a una herramienta como Ética Integral, por ejemplo, donde pudiéramos subir todo esto que ya diseñamos, que ya definimos, y hacerlo todavía mejor? ¿Cuál sería el proceso más sencillo? Pues mira, no por hacer anuncio ni mucho menos, pero nosotros ahí un poquito con la experiencia que vivimos en dos firmas de las Big Four, donde aprendimos todo este tema a través de varios años, nos abocamos ya cuando establecimos la organización, nos abocamos a encontrar la o las herramientas que nos permitieran, justo como mencionas, ¿no? Empezar de pequeñito, porque las organizaciones más sofisticadas, las multinacionales, muchas de las nacionales que dignamente han hecho muy buena labor en establecer todo esto, tienen camino andado. Sí, esto está explotando ahorita, pero esto trae ese tema de los buzones de denuncia y los canales de transparencia y demás, las líneas éticas, tienen un poquito de tiempo ya en el mercado y ahorita va creciendo y va desarrollándose mucho más. Entonces, buscamos justamente esta herramienta que nos permitiera justo ese camino. De decir, oye, nosotros no tenemos absolutamente nada, o bien tenemos esta extensión y este correo interno, o este número telefónico. ¿Cómo nos vamos moviendo hacia ese mundo del anonimato, de la información encriptada, del servicio tercerizado y demás? Y encontramos esto que pinta justamente ese camino, donde independientemente de la etapa donde tú estés, podemos irte llevando de la mano hacia esto más sofisticado, multicanal, con capas de encripción, con single sign-on, con protocolos de actuación de tales denuncias a tal persona, tales denuncias a tal comité, quizá, tales denuncias a tal grupo, y los protocolos de excepción de cuando las denuncias de tal tipo que iban a ser canalizadas con Jaime, cómo actuar cuando se denuncia a Jaime en una denuncia de ese tipo, ¿no? Bueno, protocolo de excepción, entonces hacemos todo. Entonces, hemos establecido servicios en los que podemos llevar al cliente, independientemente de las etapas, a los siguientes escalones. Pues guiado evidentemente por todos los elementos de mejoras prácticas y pues contando con la tecnología de punta que ha sido reconocida en muchos foros que permite todo aquello, ¿no? Pero insisto, esto no tiene que ser un viaje del paso 1 al 25 en el día 1, que se vuelve retador para las organizaciones. No todas las organizaciones que empiezan a implementar una línea ética tienen el código de ética y el protocolo de actuación y la política de represalias. Pues no todas las organizaciones lo tienen. Algunas ya tienen esas políticas y esos protocolos y esos códigos y siguen teniendo una extensión interna y un correo perfectamente válido. El chiste aquí es reconocer de dónde se parte y hacia dónde se quiere ir llevando. Y lo que hemos hecho es, nosotros no creemos en el producto terminado. Consideramos que esto es un viaje de evolución en el tiempo. Algunas cosas se van a hacer en el primer mes, en el primer semestre, en el primer año, en el primer par de años. La importancia es contar con ese caminito que puede ir llevando, insisto, del esfuerzo incipiente al elemento mucho más sofisticado. La plataforma que nosotros trabajamos permite eso y los servicios con los que lo acompañamos también. Entonces, buscamos hacer un trajecito a la medida que considere tiempos y recursos de manera muy apropiada. Y estoy de acuerdo. Primero tienes que hacer un diagnóstico inicial para ver en dónde estás parado, qué es lo que ya tiene la empresa, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, porque también tienen ya experiencias y aprendizajes que deben considerarse en este viaje que van a emprender. Tenemos que alinear el entendimiento de lo que ya hicieron y de su necesidad con lo que la herramienta y todos los servicios que esto conlleva adicionales
les pueden dar como beneficio. También hay que considerar que va a ser un cambio y que necesitas capacitar a la gente, necesitas ayudarlos a entender lo que hacían, ahora cómo se va a hacer. La esencia es lo mismo, simplemente vas a hacerlo en una pantalla diferente, digamos que en un cronograma distinto al que a lo mejor tenías implementado. Van a definirse perfectamente los roles, las responsabilidades, como bien dices, porque hay algunos y la mayoría de las denuncias que van a llegar a un punto de filtro, pero ese punto de filtro también pudiera estar comprometido, entonces tienes que hacer un canal alterno, y todo eso tienes que ir haciendo la definición de quién hace qué en el proceso a nivel política, procedimiento, y luego llevarlo también a la herramienta tecnológica para que funcione tal cual tú lo estás diseñando en el papel, de acuerdo a cómo tú te imaginas que va a ser el mejor funcionamiento dentro de tu empresa, dentro de la cultura y de lo que ya vienes manejando. Obviamente tienes que hacer pruebas de que esté funcionando adecuadamente. Si dejas que siga trabajando tu sistema como lo tienes, y en paralelo puedes ir haciendo algunas pruebas para ver cómo funciona, que sí esté fluyendo hacia donde necesitas, que sí tenga los candados adecuados, etcétera. Y una vez que ya lo afinas, que ya queda al mero punto, ahora sí lo sueltas y empiezas a monitorear que funcione de la misma manera de que lo implementaste hacia adelante, con las actualizaciones necesarias, con la mejora continua que se requiere, y sobre todo tienes que implementar algunos indicadores clave de desempeño que te ayuden a ver que todo esto está funcionando. En ese sentido, y de indicadores clave, ya que hiciste toda la chamba, ¿cómo puedes medir que esto sigue funcionando bien, Jaime? Fíjate que esa es una súper pregunta que generalmente las implementaciones brinca. Ya sea que partas de algún escenario en el que no había absolutamente nada, ni siquiera esta extensión o este correo interno, ni buzón físico ni nada, o alguna etapa diferente, de evolución diferente. Independientemente del caso, sale este tema de, oye, antes no tenemos nada. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuántas denuncias debiera ser sano que exista? ¿No? Existe esta disyuntiva de decir, un paradigma de decir, si están reportando mucho es que todo está ocurriendo mal, ¿no? O si no están reportando nada, quiere decir que todo va bien. Hay varios paradigmas en ese sentido. Hay muchos escenarios. Sí, o sea, puedes ver esto de muchísimas aristas. Yo siempre insisto con los prospectos y los clientes con los que tratamos estos temas, no hay métricas aquí. O sea, si tú quieres correr una carrerita de 10 kilómetros, hay parámetros de en cuánto tiempo debieras hacerlo, dependiendo de tu edad, qué tanto practicas, qué otros ejercicios haces, bla, bla. Hay parámetros, ¿no? ¿Cuánto manejas de Monterrey a Reynosa? Pues hay un parámetro de velocidad, el promedio que de tiempo que debieras hacer. En este sentido, yo les digo, no hay parámetros. Tu organización es una organización única. Tus procesos son procesos únicos. Tu entorno corporativo es un entorno corporativo único. Tu momento de mercado es un momento de mercado único. Tu competencia es una situación única. Tu personal es personal único. Entonces, trato de quitar ese velo de cuántas debiéramos recibir. ¿Qué tan frecuentemente debiéramos estar recibiendo denuncias? Y lo que procuramos es que exista todo como decíamos, ¿no? Toda esta cimentación, todos estos procesos que permitan que la información fluya, porque lo que nos debe interesar es que la gente reporte, no cuántas. Nos debe interesar el contenido de las denuncias, o sea, que se reporte suficiente información de calidad que nos permita actuar en cuestión. Entonces, ya sean muy poquitas, y ponle tú el número que quieras, o ya sean suficientes o muchas, nos debiera estar ocupando, más allá que preocupando, que la información que me están reportando hoy sea utilizada a favor, y hablábamos de estos procesos de mejora de calidad, mejora de procesos, mejora de protocolos y demás, para que, como decía mi abuelita, se vale equivocarse, pero no se vale equivocarse en lo mismo. Entonces, si me están reportando
no sé, que alguien está sacando material del almacén a deshoras y tomo esa información, corrijo mis controles, mitigo mis riesgos, etcétera, etcétera, y ya no vuelve a ocurrir. Esa es la métrica favorable. Haya sido una denuncia o hayan sido 5 o 300, pone el número que quieras. Lo importante es que la organización aproveche el que ha dedicado recursos a esto para tomar esa información a favor. Ahorita utilicé el tema del ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando me está reportando un ambiente de trabajo tóxico que Jaime por ahí constantemente está buleando o acosando laboral o sexualmente? Y si yo no corrijo y la organización sabe que existe este esfuerzo, pero que siguen ocurriendo las cosas, entonces pues estoy cometiendo doble pecado, ¿no? Haber ocupado y desviado recursos de la organización para tratar de hacer esto y no aprovechar que se haga bien. Yo siempre he insistido, esto se vuelve un disuasivo. Puse el ejemplo hace ratito, ¿eh? Yo anteriormente estaba acostumbrado a hacer tranzas y llego aquí y me informo a través de los reportes que la empresa comunica que se detectaron tales anomalías y tales tranzas o lo que quieras del proceso, se corrigieron, se tomaron tales represalias. Digo, caray, no, pues aquí guardo mis manitas, aquí no lo voy a hacer, porque ya sé que va a haber represalias. Entonces, de la mano de los indicadores, debiera ir ese tema de la difusión para que se vuelva otra vez un difusivo. Pero contestando directamente tu pregunta, ¿cuáles indicadores debiera considerar? Obviamente el volumen de denuncias como un indicador, no como una métrica, que son cosas diferentes. Un indicador reporta cuántas. Una métrica mide contra un objetivo que se debe haber puesto. Yo visualizo en mi experiencia y en la visión de lo que nosotros hacemos, no hay métrica, hay indicadores. Entonces, oye, este mes tantas, este mes tantas, este mes tantas. Ahora, otro indicador es de qué tipo de denuncias va. No es lo mismo que me estén reportando, por ejemplo, que alguien gritó, por decirlo, oye, esta persona me gritó, me levantó la voz de más indebidamente, a un tema de acoso sexual o de fraude o de cohecho, extorsión, narcomenudeo. Puedo listar infinidad de denuncias, de categorías de denuncias. Entonces, ¿qué me están reportando? Y la frecuencia de la incidencia de ellas. Pero insisto, yo creo en el tema de los indicadores. En el caso particular de la línea ética, no soy muy fan del tema de métricas, de cuántas debiéramos esperar, cuántas de tal categoría. Mide el histórico, ¿no? Y que mejore. E insisto, no necesariamente, o sea, yo sí buscaría que hubiera cada vez menos denuncias de acoso sexual, cada vez menos denuncias de robo, cada vez menos denuncias de tal y cual cosa. No necesariamente esperaría como objetivo que hubiera 0 denuncias, porque la organización es perfectible. Insisto, lo que yo tenía muy bien establecido con mi equipo, 7 gentes, se me van 2 por rotación, porque les dimos puesto nuevo, los mandamos a una sucursal nueva, lo que quieras, vienen 2 nuevos y a lo mejor pues no están en el mismo canal y de repente puede haber alguna desviación por ahí, como dices, y que se reporte. Insisto, mi objetivo no debiera ser denuncia 0, porque este canal debiera estar facilitando comunicación en todo sentido. Tengo proveedores nuevos, tengo procesos nuevos, tengo competidores nuevos, tengo personal nuevo, debiera tener procesos a lo mejor no nuevos, sino que van evolucionando, y esos propios cambios pues dan pie a que algunas situaciones ocurran. Tengo regulaciones nuevas. Antes no existía la NOM 035, hoy existe. Antes existía FCPA, luego dejó de existir y luego ya hicieron versión nueva. O sea, todas esas situaciones que van variando, pues van dando pie a que haya alguna irregularidad que sea digna de estarse reportando, y prefiero que mi canal siempre tenga flujo. Básicamente ese sería mi punto de vista. Muy bien, Jaime. Pues mira, yo creo que este tema de los indicadores como tal, coincido contigo en el que no debe ser una limitante o una creencia limitante el tener una expectativa de cuántas debo llegar a tener, porque cada empresa tiene su propia historia, su cultura, etcétera, etcétera. Yo creo que es válido, y a lo que nos deberíamos enfocar es más al tema de gestión, de que sí sea
medible, cuantificable, la manera en que yo atiendo todo lo que nos está llegando, porque si no logro transmitir a los denunciantes que se les hizo caso, que se analizó, que se tomó una decisión y que se actuó al respecto de lo que me dijiste, también eso es algo que va a ir apagando poco a poco la confianza y el volumen que decías, la afluencia que decías de información hacia nosotros. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un siguiente episodio arrancando de aquí, donde hablemos de cómo medir todos los procesos internos y qué facilidad nos da precisamente una herramienta como Ética Integral acerca de cómo, qué información me da y cómo la puedo utilizar para ir mejorando continuamente la gestión de todos estos temas. Lo último que te pediría el día de hoy es que nos platiques un poquito del origen de la herramienta y con eso pues cerraríamos el capítulo de hoy. Sí, muchísimas gracias, Héctor. Y como bien dices, la parte de todo esto de atrás y la parte de gestión tiene ahí bastante que con todo gusto compartiríamos, ¿no? Pues mira, te cuento un poquito de historia así muy rapidita. Como tú sabes, yo trabajé para una de las firmas, una de las Big Four, 9 años y medio. Ahí conocí yo este servicio. Trabajé un par de años más para otra de las Big Fours. Y evidentemente, pues en el quehacer interno conocimos la plataforma. Yo, como sabes, estuve no en el área de la práctica, sino en el grupo de Business Development. Entonces, pues nuestra labor era llevar esa solución al mercado. Entonces, pues por consecuencia, conocíamos a algunos de los competidores, sabíamos de qué adolecía nuestra solución en los dos tiempos en los que estuvo en las firmas. Sabíamos quién más andaba en el mercado, cuáles eran sus debilidades y sus fortalezas. Pues hace uno esa labor en la parte comercial. Mi labor, mi enfoque de vida siempre fue entrenarme lo suficiente como para tener una conversación inteligente, ¿no? Como tú sabes, pues el buying persona de estas firmas pues son CFOs, contralores, contadores, fiscalistas, abogados, gente de RH, gente de tecnología. Y pues no les puedes ir a contar una historia así nomás de bug, no puedes ir nomás a echarles un elevator pitch y con eso ya resolver, ¿no? Tienes que estar enterado y, como bien decías hace ratito, conocer las problemáticas, las expectativas y demás. Entonces, pues yo siempre procuré prepararme de la mejor manera en ese sentido y, como te digo, conocimos por ahí competidores. Decidimos establecer ya nuestro propio camino por ahí a finales del 2022 y lo que hicimos fue hacer un shopping de las herramientas que nos permitieran cerrar los huecos de las debilidades que conocíamos de las dos firmas. No quiero decir nombres porque no es crítica ni mucho menos. Fue un elemento fue un escalón que nos permitió llegar por acá. Muy digna la labor y las soluciones que se tenían, pero yo había detectado que debiéramos poder hacer más. Total, bueno, fundamos la firma y encontramos por ahí una plataforma de una empresa europea. Y con esto, pues te digo, tú sabes que las legislaciones europeas son súper estrictas en términos de privacidad de la información, seguridad de la información, calidad y demás. Una empresa ya establecida muchos años y ellos nos proveen la licencia, el case manager, o sea, lo que es la tecnología que aloja la información, ¿no? Está en la nube, en Amazon Web Services, todos los elementos de seguridad de la información, ISO 27001 certificada, la empresa certificada de ISO 9000, bla, 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 ¿no? Hay mucho por allá, no me quiero desviar por ahí. Pero básicamente lo que buscábamos era esta funcionalidad que nos diera lo que las herramientas que habíamos estado manejando no nos daban. Y la herramienta, pues, es un habilitador, pero los servicios complementarios pues le dan forma de manera muy específica a las necesidades de mercado, a lo que México requiere, lo que México en el momento en el que nos encontramos, normas nuevas como la NOM 035, bla, bla, bla. Y entonces adecuamos ahí la mezcla de nuestros propios procesos con esa tecnología y es lo que hoy tenemos como servicio, ¿no? Ya
pues vamos para el tercer año de operación. Esta firma tiene más de 8 años trabajando en el mercado, reconocidísima. Me refiero a la firma del software. Muchos reconocimientos, una lista de clientes globales, internacionales, con requerimientos a nivel SEC, a nivel, pues todo ese tipo de cosas que requieren cumplir con miles de cosas. Entonces, conjuntamos esos dos elementos, tecnología con los servicios que damos, y pues hoy día ya unas buenas decenas de clientes que hemos logrado captar a lo largo del tiempo. Y yo te diría, desde clientes súper pequeñitos, tenemos clientes que tienen 25 personas en su organización, hasta clientes que tienen varios pares de decenas de miles de empleados, ¿no? Empresas de todo tipo, consultoras, sector financiero, maquiladoras, empresas de cruceros, bancos, escuelas. Por supuesto que el tema escolar es un tema súper importante por ahí, por el tema de bullying. Empresas manufactureras, empresas de servicios, consultoras, empresas de comunicación, de diseño. Ya tenemos una gama interesante. ¿Por qué? Pues porque este tema de las irregularidades que quieres controlar, pues es afín a cualquier tipo de industria. Es bien amplio. Entonces, sí, claro. ahí es donde estamos parados ahorita. Muy bien. ¿Y dónde los pueden encontrar, Jaime? Pues mira, la página de la empresa es www.eticaintegral.com. Ese es nuestro homepage. Mi correo es jaime@eticaintegral.com. Directito me pueden echar una búsqueda por ahí con toda confianza. Y pues en LinkedIn me encuentran como, bueno, tenemos la página de la empresa, que es la página de Ética Integral. Mi perfil en LinkedIn aparece como Jaime Gómez Valderrama con B de bueno. Ahí me encuentran. Tenemos ahí alguna actividad en otras redes sociales, pero la verdad de las cosas es que LinkedIn es nuestro nicho particular. Y pues al correo directo, con todo gusto, ahí nos pueden ubicar y hacer el contacto ahí directo, a la orden en todo momento. Padrísimo, Jaime. Bueno, pues entonces quedamos ahí ya en acuerdo para hacer un siguiente capítulo donde profundicemos en la parte de gestión y vamos a responder la pregunta que también me imagino a ti como a mí nos hacen siempre es: ¿y en qué área debes poner la responsabilidad de la línea de denuncias? ¿No? Esa también está Esa es buenísima, muy interesante y la podemos abordar en el siguiente capítulo. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Héctor, gracias por la oportunidad. Para el podcast y como siempre, ya sabes que tiene las puertas abiertas aquí. El agradecido soy yo a ti y a la atención de tu público. Una felicitación a todo el esfuerzo que se hace alrededor de lo que tú empujas. Gustosísimo estar por aquí y estamos pendientes de la segunda parte. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo. Mucho éxito, un abrazo muy grande. Gracias a todos, los espero por ahí en redes sociales. Mándenos sus comentarios, dudas, preguntas, con mucho gusto se los vamos a responder. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.